otro aporte importante a los trabajos del Palo Mayombe que realiza el Tata Iraca Batalla Mundo, donde desempeña un trabajo en contra de su enemigo. Ata por la cintura la representación del hombre, del enemigo. Dicen que si lo atas por la cintura, vas a estar esa persona con problemas en los pies, falta de aire, y va a tener una pila de enfermedades que le va a producir este trabajo. Fíjense hasta dónde puede llegar un gangulero o un palero. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Primero Dios que todas las cosas. Nunca se dedica a hacer el mal cuando usted sea palero. Dedícase a hacer el bien. Claro que usted tiene que aprender las dos formas primitivas que existen, la buena y la mala, ya que cuando usted se raya, jura bueno y jura malo. Podemos ver cómo el gangulero ha atado con matombe, con las cañas bravas, que estuvo atado la persona por la cabeza. Ahora lo ata por la cintura para que pierda la fuerza en los pies y le falte el aire. Estos trabajos se hacen en la Macureré en la madrugada. La mayumba o la brujería utilizada en estos cultos nos trae a la vista cosas inauditas. Prende con candela ahora el enemigo. Llévatelo, dice yo pide, dice carajo, dice yo pide, dice los Dokin ya, dice llévatelo, dice carajo, dice llévatelo, dice yo van a dar los megas, dicen de lo yo, dicen mundeles, dicen son cosas malas, dicen centella, dice los propios, dicen Dokin, dicen gúriatelo, dicen carajo, llévatelo, dice carajo, dice yo pide, dice llévatelo. El palero llora al enemigo en vida. Prende con entumbo, alcohol, la representación de esa persona. Cuidado, dicen hijos. Sopla agua con sal para salarle los caminos y que esa persona tenga tropiezo constantemente y problemas con otras personas. Que tenga problemas hasta con la esposa de él. Que tenga problemas con los hijos, con las personas que viven al lado, con las personas del trabajo. Hecha Dimbo Musenga, Indiambo Quincolo, hecha miel de abeja y melado de caña encima de la representación de esa persona para que los espíritus inquisis malongos, espíritus malos, coman todo el día y esté arriba de esa persona haciéndole mal. No podemos confundir estos trabajos que pueden dar temor a muchas personas y que de un modo o de otro son hechos reales, no solo en Cuba, donde está vigente esta religión, sino aquí en los Estados Unidos, donde hayan emigrado criollos cubanos. No se deje meter cuento. Los paleros hacen el mal también y los paleros hacen el bien también. Muchos se dedican a hacer el bien, pero otros se dedican también a hacer el mal. Otros trabajan las dos fuerzas. El palero es un intermediario entre la persona que viene a buscar el trabajo y él, y los espíritus. Las engangas, a pesar de que tienen que tener el curunfil del cuatro vientos, como dijimos, tiene que tener al Luceromonte en Lenguá, el cuyo, el que abre y cierra los caminos en todos los trabajos. Sigue echando Malafo,
y también chamba para que el trabajo esté fuerte. Chamba, aquellos que no son paleros, chamba es un beberaje especial que tiene hasta caicoma, hueso de muerto, que el palero toma y ese beberaje tiene hasta pólvora, fula, y esto va a fortificar el trabajo. Muchos inquisis de enganga, inquisis malongo, lo que toman es chamba y no aguardiente, porque el aguardiente es muy flojo para ellos. Paso a paso se llega lejos y como ñoca, como serpiente, no deja rastro. Como pemba, como vuela, lumba chechi. El palero habla con calunga, manda en fumbe o espíritu a que estén arriba de esa persona. Este trabajo se está haciendo en la Macureré, en la madrugada, en canga, en cangue, y hace amarres mágicos para mantener a la persona con problemas. Estos trabajos pueden surtir efecto en un corto periodo de tiempo, y a través de que este trabajo se vaya alimentando con sangre de insuso, de gallo, o dice el palero que él va a dar su propia menga, su propia sangre. Los paleros que dan su sangre no son paleros cristianos. Los paleros que dan su sangre son paleros no cristianos que trabajan con estas identidades o con el dios de las malas artes, en este caso en Dokin, Candiampembe o Lucancasi. Lucambe, Luca, Lucamba. El diablo lo manda a la tierra para que hurie a Mundele, para que se coma el hombre. Yo creo que he dado la explicación correcta para que todos ustedes comprendan una vez más cómo es que trabaja Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo, y que esto, la religión, no es ningún juego, y si usted quiere pertenecer a ella, tenga mucho cuidado.